Buenos días, iniciamos la actividad de hoy en nuestra disciplina de literatura. El tema de hoy es el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra variable que expresa acciones, estados o procesos situados en un tiempo determinado. También tenemos lexema o raíz. Es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo, es decir, la parte que nos informa de la acción que ocurre. Morfema. Los morfemas del verbo son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. Luego tenemos la clasificación de los verbos en infinitivo. Al referirnos a un verbo, lo hacemos en infinitivo, con terminación ar, ir. Por ejemplo, comer, dar, reír. También tenemos participio. La terminación de los participios regulares son ado, ido. Por ejemplo, cansado, amado, partido. La formación del participio muchas veces es irregular con terminación to, so, cho. Por ejemplo, hecho, puesto, impreso. El siguiente gerundio siempre termina en ando, yendo. Por ejemplo, amando, comiendo. Luego tenemos los modos de verbos que se dividen en indicativo, subjuntivo e imperativo. Empleamos el modo indicativo cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras. Por ejemplo, ayer llovió, hoy llueve, mañana lloverá. El modo subjuntivo empleamos cuando nos referimos a acciones que consideramos posibles, deseables o dudosas. Por ejemplo, ojalá llueva, quizá lloviera. Modo imperativo empleamos cuando dirigimos órdenes afirmativas al oyente. Por ejemplo, siéntate pronto. Pasamos al siguiente, tiempos verbales. Tenemos el presente, que señala que la acción coincide con el momento en el que se está hablando. Por ejemplo, juego ahora, en este momento. Tenemos el pasado o pretérito, que indica que la acción corresponde a un momento anterior al presente. Por ejemplo, jugaba antes, esta mañana. El futuro se refiere a una acción situada en un tiempo que aún no ha llegado. Por ejemplo, jugaré después, más tarde. También tenemos el número de los verbos, las formas verbales. Una forma verbal está en singular cuando la acción la realiza una persona. Una forma verbal está en plural cuando la acción es realizada por varias personas. Tiempo perfecto o pluscuamperfecto son las que presentan una acción ya terminada, y tiempo imperfecto son los que presentan la acción sin acabar. También tenemos los tiempos simples y compuestos. Las formas verbales simples constan de una sola palabra. Por ejemplo, llora, lloraría. En cambio, las formas verbales compuestas constan de dos palabras. Una forma del verbo haber y el participio del verbo que queremos conjugar. Por ejemplo, he llorado, habría llorado. Tienen las actividades referente al contenido de hoy. Primeramente van a clasificar las siguientes voces en agudas, graves, estrújulas y sobreestrújulas, y explica por qué llevan o no tilde. Este sería de la clase anterior,
que vamos a completar para pasar al siguiente. Dice el siguiente ejercitario: realiza ejercicios con estos verbos. Determina accidentes o variaciones de los verbos de la lista. Ahí tienen la lista en el número 7. Por ejemplo, he terminado, llegaron, amaba. Bueno, van a colocar los verbos en el cuadro, en el cuadrito del verbo, y van a identificar en qué tiempo está ese verbo, el modo, el número y persona del verbo. Pasamos al siguiente. Completa el cuadro con las formas no personales del verbo. Utiliza los verbos de la lista anterior. Van a volver a utilizar la misma lista. Van a volver a sacar los verbos y van a identificar si está en infinitivo, en participio o en gerundio. Van a identificar su terminación. Y por último, lee los textos de la portada de la unidad, extrae los verbos y determina su clasificación sintáctica. ¿Cuál es la clasificación sintáctica del verbo? Se divide en verbos copulativos, verbos predicativos, verbo reflexivo, verbo recíproco y verbo impersonal. Verbo copulativo son los verbos ser, estar y parecer. Si el núcleo del predicado es un sustantivo o adjetivo. Por ejemplo, papá es médico. El siguiente, verbos predicativos, se dividen en transitivo e intransitivo. Transitivo si lleva complemento directo. Por ejemplo, él come una manzana. Intransitivo si no lleva complemento directo. Por ejemplo, ella vive bien. El verbo reflexivo es cuando el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Por ejemplo, yo me peino. El verbo recíproco es cuando el núcleo del sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Por ejemplo, Juan y María se aman. Luego tenemos el verbo impersonal, es cuando no aparece el sujeto ni es reponible, no presentan sujeto. Bueno, hasta ahí trabajan el día de hoy y cualquier duda que tengan pueden consultarme.